a muerte. Afortunadamente salimos siempre con banderas al aire. Para cerrar con broche de oro las 16 jornadas de la temporada regular de la tercera división profesional, nada mejor para la afición orizabeña que el clásico veracruzano entre el España de Veracruz y el Orizaba Fútbol Club, sublíder y líder invicto del Grupo Oriente. El otro equipo que más se me atravesaba a mí era el España de Veracruz, ¿no? Con el señor el Macho Prieto, que le decían, yo nunca me grabé su nombre, ¿no? Pero eran unos trabones, ustedes con los de abajo, y yo con él, porque a veces nos teníamos que estar hasta cuidando porque queríamos hasta agredirnos entre nosotros. O sea que esos fueron para mí, los que más trabajo nos dieron, ¿no? Escuadra y España de Veracruz. Haciendo valer su condición de local, el Orizaba se puso al frente en el marcador en la primera parte del partido, pero los porteños reaccionaron y emparejaron los cartones antes de ir al descanso. Sin embargo, en la segunda parte del encuentro, un soberbio tiro de castigo ejecutado por José Antonio Pisolotto se convirtió en el gol que dio la victoria final a los orizabeños. La posición que yo tenía para perfilarme para el lado izquierdo, el ángulo izquierdo, trataba yo de jalarme hacia el lado derecho y intentarlo, ¿no? De meterlo al menos de en medio de la portería al poste, ¿no? Y definitivamente que yo siento que lo fui perfeccionando con el tiempo y no sé, o sea, así fueron varios años, ¿no? No nada más con la temporada del Orizaba, sino después con Córdoba. Me distinguía yo por los tiros de castigo y lo que yo sentía por dentro, pues una seguridad tremenda de que lo iba yo a anotar, ¿no? Y sobre todo con el deseo, ¿no? Con el deseo de que ganara mi equipo. No hubo gallo capaz de ganarle al Orizaba Fútbol Club en todo el calendario de juegos del Grupo Oriente. Y hubo euforia desbordante sobre el terreno de juego cuando el árbitro Jesús Valencia dio por finalizado el encuentro, pues los albinegros del Orizaba Fútbol Club se adjudicaron también la Copa Presidencial Orizaba. Terminaron el torneo en calidad de invictos, como el equipo menos goleado, y José Luis La Zorra Suárez ganó la Copa de Campeón Goleador por las 17 anotaciones que hizo durante la temporada regular. La euforia de los aficionados y jugadores era colectiva, y lo mismo se bañaba con sidra a los héroes que al entrenador y a los directivos albinegros. Bueno, uno cuando participa, la posición que se desempeña, que en este caso mío como delantero, bueno, pues es meter goles. Y vuelvo a repetir, con la ayuda de mis compañeros, pues se fue dando, ir anotando y como consecuencia, pues quedar campeón goleador también en esa temporada que fue inolvidable, pues campeón invicto y luego campeón goleador, Jorge Cruz Teísta, el portero menos goleado, o sea, estadísticamente nos llevamos todo. Sin que suene también a mucha presunción, nunca he vuelto a ver línea por línea a un jugador como los que yo tuve. Ese equipo fue único en todos los aspectos, muy entregados ellos, muy responsables. Obviamente que somos seres humanos, ¿no? Podemos tener algunos detallitos, pero a la hora de la verdad todos llevábamos un mismo pensamiento, ¿no? Vamos a hacer que Orizaba suene, y gracias a Dios y a los jugadores pues se logró esto. En el Grupo Occidente lograron calificar el Tecnológico de Celaya y la Universidad de Guadalajara. En el papel tanto el Orizaba como el España estaban en problemas ante sus rivales del Grupo Occidente, pues iniciaban las semifinales jugando en casa, por lo que debían aprovechar su condición de locales y lograr una buena cantidad de goles para ir a pagar la visita a sus rivales con cierta seguridad en el marcador y, de ser necesario,
manejar la situación como una estrategia y actitud defensiva. Pero el destino y las circunstancias se interpusieron y la historia no fue así. Contra lo que se esperaba, los tapatíos de la Universidad de Guadalajara vinieron a Orizaba a imponer sus condiciones. Lograron ponerse en ventaja en el segundo tiempo del encuentro y los albinegros solo alcanzaron a reaccionar para lograr el angustioso empate a un gol. Ante el desconsuelo de ellos mismos y de la afición que llenó el campo Moctezuma y estuvo impulsándolos durante todo el partido. En aquel entonces nos metieron el primer gol en el primer tiempo, ya casi para finalizar el primer tiempo. En una jugada muy favorable para nosotros y principalmente para mí, anoté el gol que yo creo que en mi vida ha significado mucho, que fue el gol del empate contra la Universidad de Guadalajara. En un rechace de la defensa, era tanta nuestra ambición por ganar o por empatar, que nos fuimos al ataque todos. Y en ese entonces, por suerte, me cayó una pelota y Dios me iluminó y le bombeé la pelota al portero y no pudo detenerla. Ese fue el empate que logramos acá en la ciudad de Orizaba, que más bien tenía que ser un triunfo porque estábamos como locales. No obstante las circunstancias, los albinegros partieron a Guadalajara con la determinación de entregarse por completo y con la convicción de que eran capaces de sacar un buen resultado del estadio universitario ante la Universidad de Guadalajara. Nos fuimos en Pullman de México a Guadalajara. Nos acompañó el profesor Adrián Cedas Gutiérrez Zamora y varias personas. Nosotros llegamos ahí, pero como equipo de primera, y fuimos a parar al hotel de la Hacienda de los Morales, a donde estaban los jugadores brasileños del Atlas y todos esos, ¿no? Allá paramos. Llegó la hora del partido. Y la proeza fue posible. Los chayoteros salieron inspirados y con gran seguridad, y a los pocos minutos se pusieron adelante en el marcador ante la sorpresa del público tapatío, que empezó a enardecerse cuando el partido se cargó de un solo lado. Pero con qué trabajos, ¿no? Porque nunca pensaron eso. Hubo una vez en que, sí te has de acordar, porque tú recibiste los golpes, ¿no? Que te patearon y todo, y yo agarré y me metí al campo, y el que estaba pitando era un árbitro peruano, Gastón Isamit. Se impusieron la técnica, el buen fútbol de conjunto y la garra de los albinegros, que salieron con la misma determinación para el segundo tiempo y lograron ponerse arriba por 2-0, aunque tuvieron que soportar que el árbitro alargara el encuentro por más de 5 minutos, durante los cuales la Universidad de Guadalajara logró hacer un gol. Pero finalmente los chayoteros aguantaron y sacaron el triunfo por 2-1. Y digo, cuando terminó el partido fue el acabose, porque mucha gente fue a vernos. Y con la gente, pues como que no se metieron con el equipo porque acabó con la UDG. Y tuvimos que irnos a refugiar al vestidor, creo que como 4 horas, ¿no? Hubo un militar ahí, creo era familiar de la Cocada o algo así, que también se metió a meter paz y que le ponen un varillazo en la cara, ¿no? Y ahí tuvimos nosotros, al rato cuando ya salimos, pues todo salió bien, pero eso ya no lo cambiábamos. Nosotros habíamos conseguido el objetivo, ¿no? Ustedes, porque ustedes fueron los que le hicieron todo, ¿no? Así, luego de haber logrado la hazaña de eliminar a la Universidad de Guadalajara en su propia casa y contra todos los pronósticos, el Orizaba se alistó para disputar la gran final por el ascenso a la segunda división en 2 juegos al España de Veracruz, que a su vez había eliminado también contra todos los pronósticos al Tecnológico de Celaya. La euforia era tal en Pluviosilla que miles de aficionados hicieron preparativos para asistir al primer choque de la final.
Se organizaron excursiones en autobús y en ferrocarril, y otros prefirieron hacer el viaje en automóviles particulares. El caso es que al llegar el día del encuentro el domingo 9 de abril en el estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz, había aproximadamente 5,000 aficionados orizabeños listos a apoyar como siempre a los albinegros, para verlos llevar a cabo una hazaña más, doblegando en su casa al tradicional y acérrimo rival futbolístico de los chayoteros, el España de Veracruz, por 1-0. La situación está en que, fíjate que recuerdo que conocían mucho al piso y la marcación que habían hecho, pues todos estaban pensando que él iba a tirar al gol, ¿no? Y estaban metiendo, me acuerdo que estaban poniendo muy una barrera, ¿no? Entonces nos descuidaron a muchos y ya nada más a una seña de Toño, y yo logramos esa jugada y de alguna manera la fortuna de marcar el gol. Pues realmente ahí fue donde Jorge Cruz fue el que nos salvó de la derrota, tanto en Guadalajara como aquí en Veracruz. Y pues gracias a eso, a los dos resultados que sacamos tanto en Guadalajara como en Veracruz, pues ya aquí se completó la labor y salimos campeones. Como era de esperarse, con motivo del tan esperado encuentro de vuelta por la final, los boletos se agotaron desde el viernes y el domingo 16 de abril de 1972 se llenó el campo Moctezuma desde las 8 de la mañana. Porque recuerdo muy bien que desde el viernes ya no había boletaje, ya estaba vendido todo. Y empezó tránsito y todo el mundo a decir que nadie se acercara por allá porque se iban a cerrar las calles, incluso allá en el estacionamiento que donde estaba el señor Jiménez, que con mucho afecto le decíamos el Chafofas, que era su chofer del licenciado Luján, ¿no? Ahí llegaba, profesor, ¿qué cosa vamos a hacer? Porque hablaba así como muy importante, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿De qué, mi Chafofas? Ya se acabó el boletaje, pues qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! No cabía nadie más ni en las tribunas, ni en las bardas, ni en los techos aledaños. Pero los jugadores del España salieron con ansias de triunfo y dispuestos a vender muy cara la derrota. La primera parte del encuentro fue de dominio alterno con algunas llegadas al marco de ambos equipos, pero no lograron culminar en gol. Sin embargo, en la segunda parte, el España de Veracruz se puso adelante en el marcador ante la alegría de los aficionados que los acompañaron a Pluviosilla y una afición orizabeña que enmudeció. Salimos a la cancha y ándele. Al ratito, ahí está haciéndome sufrir el mafufo, ¿no? Que nos mete el gol, ¿no? Que nos mete el gol. Ay, 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 ay. Y a sufrir. Como sucedió en anteriores partidos, todos los albinegros se alternaron para irse al ataque, pero el tiempo se consumía y no lograban concretar sus esfuerzos. No obstante, los albinegros nunca dejaron de luchar, y el gozo de los porteños se fue al pozo cuando al minuto 73 Alfredo Licea logró anotar un dramático gol, porque el balón iba tan despacio que apenas rebasó la línea de meta, unos 10 centímetros, y se quedó inmóvil. Disparé raso, pero pues salió muy despacio el balón. Y ahí estaba el defensa, pero el defensa, por la desesperación o los nervios, quiso parar el balón, pero no logró detenerla. Se le pasó por debajo de los tacos del pie
y se fue a introducir a la meta de gol. Así fue de lo que yo me acuerdo, el empate para que así quedáramos en el partido de la final contra el España de Veracruz. Así fue el marcador 1-1. Nosotros con ese marcador, con el empate, nos coronábamos y subíamos a segunda división. Yo recuerdo que entró corriendo mi hijo Oscar, que me abraza, que me da un beso, y a todos ustedes los traían por allá, y luego nos trajeron en hombros desde el campo Moctezuma hasta el Parque Castillo. Ahí ya traíamos una copota que nos entregó el señor Vargas, que era el presidente de la tercera. Un grupo de muchachos, todos orizabeños. El único que era orizabeño era el Restituto Lara, pero él estudiaba ciencias químicas acá, entonces ya se había adaptado al ambiente y sentía suya esta ciudad. Ustedes fueron hechos para mí porque ustedes me hicieron a mí ser campeón, porque yo lo único que hice era transmitirles mis ambiciones, mis ilusiones, y las conjugamos con las de ustedes y con las de los directivos, y el resultado fue ese, campeones invictos. De eso ya han transcurrido muchísimos años, más de 30 creo.